Buenos días, compañeros. Con el lema de nuestro presidente Shekhar Mehta, servir para cambiar vidas. ¿Ponemos de pie? Buenos días. Damos inicio a nuestra sesión ordinaria de este 1 de marzo y le pedimos a nuestro compañero Luis Manuel González si nos comparte los honores a la bandera. Saludar. Bandera tricolor, bandera de México. Te saludamos respetuosamente como símbolo que eres de nuestra patria y como rotarios que somos, te ofrecemos de todo corazón cultivar la fraternidad entre los hombres y entre las naciones, para que México ocupe un lugar digno en el magno concierto de las naciones libres y soberanas. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Descansar. Gracias. Y ahora le pedimos a nuestro compañero Gilberto si nos da la oración rotaria. Te damos gracias, Señor, por Por la oportunidad que tenemos de estar reunidos en amistad y con pensamiento positivo de servicio. Esperamos que nuestras obras sean de tu agrado. Amén. Gracias. Y proseguimos con la prueba cuádruple. Si gustan tomar asiento. Número 1. De lo que se piensa, se dice o se hace. 1. ¿Es la verdad? 2. ¿Es equitativo para todos los interesados? 3. ¿Creará buena voluntad y mejores amistades? 4. ¿Será beneficioso para todos los interesados? La prueba cuádruple ha sido utilizada con éxito en el mundo empresarial, en esferas gubernamentales y centros de enseñanza, habiendo demostrado plenamente su eficacia como principio rector de la conducta y sabia guía para el pensamiento. Cuando la gente pone en práctica la prueba en su vida diaria, las relaciones entre las personas se hacen mucho más agradables. Gracias. Las notas de compañerismo. Para el día de hoy nos acompaña nuestro orador Raimundo Aparicio Soto, quien nos hablará sobre la revocación de mandato. Le damos la cordial bienvenida. Notas de compañerismo para la presente semana. El día 6 de marzo será aniversario de bodas de nuestro compañero Ramiro Ramírez y Carmenelli de la Garza. Y de invitados el día de hoy nos acompañan César Cerda y también Gerardo Aguilar, invitados de nuestro compañero Carlos Sandoval. Les damos la bienvenida. En el minuto de información rotaria, marzo es el mes de agua y saneamiento, suministro de agua y saneamiento. Y vamos a compartirles un video que nos compartió nuestro compañero Ramiro Ramírez, muy interesante, sobre una posible solución para aliviar un poco el problema del agua a nivel mundial. If you try to drink water from the ocean, it will be salty. It will dehydrate you and eventually kill you. This is why no one drinks ocean water. But what happens when you have nothing else left to drink? See, I am now in one of the driest countries in the world, the Emirates. It's a country with very little water. It has 0 rivers, it rains 10 days a year, it is surrounded by salty ocean water, and 90% of its groundwater is also salty. In other words, 10 million people live in the desert with not enough water to drink, not for humans or animals. This isn't just the Emirates. 99% of the world's water cannot be drunk. It's just too salty or too frozen. But for the first time ever, I want to show you the step-by-step process of how this country found water. The first thing they did is collect the only water they have, ocean water. Then they built this. Tens of these factories that specialize in one thing, removing salt from water. They take the ocean water, pressure it, and put it through a filter that does not allow salt to enter. Salty water goes in here, and fresh water exits from here.
This is a crazy complicated process. Every day, not thousands, not millions, billions of liters of waters are cleaned this way. Every day, billions of liters of ocean water enter salty and leaves clean. Now, 90% of the entire country's water comes from the ocean. It is the highest in the world. Okay, so we're here at a farm in the middle of the desert, and I have this. This water came straight from the ocean, and it was desalinated in the process, and now you can use it to actually, feed the animals, feed the plants, and it's very cool, it's very warm, and it's very drinkable. That's magic! The next thing they did is even crazier. Instead of cleaning water, they created new water. And this is a true story. They sent planes all the way to the clouds and released salt in the air. They have a lot of it. Because of the salt, the clouds grow bigger and bigger, and eventually they rain fresh water into the country. This is called cloud seeding, and in 2017, they did it almost every single day. And when that water falls to the ground, they catch it. All the rainwater they collect here by building a huge dam. And this fresh water is what keeps the people alive. I don't think people appreciate this enough. But this water is fresh water, it's rainwater, that was supposed to go to the ocean and become salty. But they caught it before it went to the ocean in the middle of a dam, and they made this lake. But most importantly, you can drink this water. From desalination to cloud seeding to dam building to well building, humans are doing the impossible just to find water. And the big idea here is simple. If we have to go and seed clouds and do all this complicated stuff, the least we can do is save water when we can and turn off that water sink. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Pues les agradezco a todos los que están aquí presentes y los que están conectados por vía Zoom en esta sesión de 1 de marzo de 2022. Con el 100% de aforo que ya levantó las restricciones el gobierno del estado. Y bueno, como quiera hay que seguirnos cuidando para poder seguir conviviendo y tener estas sesiones ya presenciales la siguiente semana. En esta ocasión lo hicimos de manera de bote pronto, como dicen allá en México, para hacer esta reunión aquí, pero la siguiente ya la haríamos en el Hotel Quinta Real. Y bueno, nomás comentarles, tenemos el evento del 16 de marzo del premio Dr. Carlos Canseco, que se va a realizar en el Club Industrial. Creo que ya habíamos anotado 17, por ahí hay 2 lugares todavía de los que no se hayan anotado en la sesión, para que lo tengan en mente. El día de mañana, como Club Rotario San Nicolás de los Garzas y otros clubes del área metropolitana, vamos a estar a las 8 de la mañana en el Palacio de Gobierno. Vamos a estar colaborando con la secretaria Herrera en el aspecto de un proyecto que llaman La Ruta, que hablan de 5 ejes en cuestiones de eliminar o abatir la pobreza extrema, en este caso del Estado de Nuevo León. Vamos a estar representados como parte de la sociedad civil, como Clubes Rotarios. Hay otras organizaciones que van a estar presentes, nada más para que tengan conocimiento que pues voy de representante del Club Rotario San Nicolás, pero van otros clubes. De hecho, el que nos hizo la invitación es el nieto de Mauricio Canseco, fue el que hizo la invitación, ya que él colabora dentro de la Secretaría de Igualdad que maneja la licenciada Herrera. Entonces, más para que tengan conocimiento, por si me ven ahí no crean que ya agarré hueso, sino que estamos representando al Club Rotarios. Pero ahí te vas enfilando. Pues sí. Está el segundo piso, pero creo que va a ser en planta baja, entonces no creo que lleguemos. Y otra vez recordarles el 28, 29 y 30 de abril, el evento de la conferencia distrital en Matamoros, Tamaulipas. Y bueno, la semana pasada estuvimos
En el RIMEX creo que no tuvimos manera de platicar, no tuvimos conexión, ¿no? Bueno, yo no me conecté, estaba en Villahermosa. Sergio me hizo el favor de estar presente en el evento de Protección Civil, que Gilberto aquí fue el anfitrión, y bueno, fue un excelente evento donde se entregaron equipos de apoyo contra incendio y protección y equipamiento para la gente de Protección Civil de Jaguares de Santa Catarina. Y en la antepasada semana estuvimos en el RIMEX de Aguascalientes. Fue muy exitoso, realmente participaron muchos rotarios de toda la República Mexicana. Esos eventos son los donde deberíamos de participar para conocer con otros clubes de México, y tuvimos la gran fortuna de tener nuestra presidenta electa, Jennifer Jones. Por cierto, una persona muy talentosa, muy brillante, con un ángel completamente. Los que pues no fueron, pues se la perdieron, va de poderla saludar, y realmente va a representar un año muy interesante en el año que viene, que se llama Imagina Rotary, es el lema del año próximo. Y bueno, Sergio, creo yo que este año que viene va a ser un año muy importante, porque ya estaríamos fuera de las restricciones de la pandemia, más aparte ella trae mucha fuerza y mucha proyectos muy interesantes para el año rotario, pero aparte, sobre todo, ella irradia una imagen y una luz que realmente te invita a colaborar y a participar. Yo creo que esperamos un excelente año el próximo. Digo, es que no es que no sea bueno, ¿eh? Pero realmente la pandemia nos ha afectado mucho y ustedes lo han visto. Pero bueno, pues bienvenidos, y que tengan excelente semana, y le damos la palabra a Jesús Rojas para que nos presente a nuestro invitado Raimundo Aparicio. Pues bueno, tema de revocación de mandato. En agosto de 2012 y en diciembre de 2019 se publicaron en el diario oficial de la Federación los decretos por el que se declararon las reformas y se adicionaron diversas disposiciones a la Constitución Federal. Entre las modificaciones o las adaptaciones efectuadas, tenemos que se hizo la modificación, la reforma al artículo 35, que sentó las bases para los mecanismos de democracia de participación directa, tales como tenemos a la revocación de mandato y a la consulta popular. Pero previo a esto, pues vamos a ver qué es la democracia directa, qué es la democracia indirecta, cuáles son los mecanismos de participación de la democracia directa. Pues bien, la democracia directa también es llamada la democracia pura. Aquí se entiende que es el poder del pueblo para el pueblo. Es el poder que es ejercido por la ciudadanía. Esto quiere decir que, dependiendo de las atribuciones prácticas, las personas ciudadanas pueden aprobar o votar leyes si eligen funcionarios de manera directa. Esto, por ejemplo, se ve muy común en algunas comunidades pequeñas cuando se hacen las aprobaciones de acuerdos, selección de candidatos, de gobernantes a mano. Es una cuchara grande. Es una democracia directa, no hay interés. ¿Cuáles son estos mecanismos? Pues Daniel Sobato considera que la democracia directa engloba las consultas populares. Entre estos tenemos varias vertientes, lo que es el plebiscito, el referéndum, la revocatoria de mandato y la iniciativa ciudadana, donde a través del voto directo y universal de la ciudadanía se vota a favor de una propuesta, ¿no? Y sus resultados pueden ser vinculantes o no vinculantes, dependiendo de cómo esté regulado en la legislación. Consecuentemente, pues aquí les pongo en la presentación cuáles son los tipos, ¿no? que se pueden contemplar. Entre ellos tenemos al referéndum, ya lo señalamos, el plebiscito, el referéndum revocatorio, la consulta popular, la iniciativa legislativa popular. Ahora,
Dentro de estos mecanismos de democracia directa vamos a encontrar lo que son pues ventajas y desventajas, ¿no? Como en todo. Pues por ejemplo, dentro de las ventajas tenemos que una de ellas, la más importante, es de que se permite a la ciudadanía participar en la toma directa de decisiones. Esa es la razón principal, ¿no? de la existencia de este grupo, de estos mecanismos de democracia. Esto hace que la ciudadanía se comprometa con la democracia y a su vez que se puedan resolver cualquier tipo de asuntos, ¿no? dentro de este tipo de mecanismos. Porque las decisiones políticas se van a alcanzar públicamente, se expresa una voluntad popular, se expresa mejor la decisión de la mayoría de las personas, se combate la apatía, la enajenación respecto a la participación pública de los ciudadanos, pues doctrinalmente se dice que los mecanismos de participación directa pues hacen a las y los ciudadanos más virtuosos y cívicamente más libres al grado por su participación. Y, por ejemplo, en contrario a esto, pues tenemos pues, las desventajas, ¿no? Siempre hay desventajas en cualquier rama, en cualquier tema. Las desventajas que tenemos, pues principalmente es de que, como lo vemos actualmente, pues van debilitando el poder de los representantes de los partidos políticos y de los gobernantes y demás, ¿no? De las personas que han sido electas. ¿Esto por qué? Porque pues el poder de la gente pues va señalando y va decidiendo ellos mismos, entonces se va creando la idea de que no es necesario, ¿no? Un partido político, a lo mejor que no es necesario un congreso, o sea, entonces pues van debilitando estas instituciones. Otra de las cosas pues que tenemos dentro de estos temas es de que pues una persona ciudadana común, o sea, que a lo mejor no le interesan los temas de política, pues no puede tomar decisiones informadas o racionales, ¿no? Sobre a veces temas muy complejos, ¿no? Entonces, muchas veces la gente participa aisladamente, o sea, sin discusiones y sin nada, y solamente va y vota por cómo se ha dejado influenciar, ¿no? Sin un proceso racional para la toma de esta decisión. Otra desventaja que tenemos en estos mecanismos de participación directa es que hay un juego de suma cero. En estos siempre se gana todo y la mayoría gana todo y la minoría pues lo pierde, ¿no? No hay tampoco, como se da este juego de suma cero, pues por ende pues no hay una posibilidad de una concesión para acordar un beneficio a todas las partes, ¿no? Y pues por ende, pues ¿qué va haciendo esto? Pues que existe un riesgo de tiranía de la mayoría sobre la minoría. Y por último, pues se señala doctrinalmente que pues, puede existir una manipulación por parte de las élites políticas, ¿no? Para cuando se exponen los temas, las élites políticas modifican a modo la información que se va difundiendo y demás, entonces por ende puede haber ahí un proceso de manipulación. Ahora, dentro de la experiencia internacional es interesante ver que estos mecanismos de participación directa pues vienen desde los griegos incluso, ¿no? Pero pues registrados, por ejemplo, ya en esta parte del hemisferio, tenemos que, por ejemplo, en Canadá, desde el siglo XIX, se han hecho consultas populares, por ejemplo, cuando en un sistema parlamentario los parlamentaristas no se ponen de acuerdo, ¿no? Sobre cuál va a ser la definición sobre un tema tratado por una ley, la discusión, no hay una solución, entonces se van a consulta popular y pues en Canadá pues se resuelve a través de lo que diga la mayoría de la población. También es bien sabido por todos nosotros que en Estados Unidos hay una extensa tradición sobre las consultas populares, o sea, es de hecho que en los 49 estados de su república utilizan por lo menos el plebiscito para consultar a la aprobación de reformas, la proporción de enmiendas constitucionales, ¿no? La primera participación en una consulta que se tiene registrada en Estados Unidos fue en 1778.
Cuando se somete a plebiscito, la primera constitución de Massachusetts se puso a disposición de la gente para que ellos votaran sobre su aprobación. Y por otra parte, ya pasándonos a un poco más abajo del hemisferio, tenemos a América Latina, pues encontramos que existen referendos obligatorios, es decir, que ya están previstos de manera constitucional, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Brasil, a Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Venezuela, ¿no? Por señalar algunos. Ahora, doctrinalmente, lo que se expone sobre estos medios de democracia participativa, se puede ver que no siempre son exclusivos, ¿no?, de los regímenes democráticos, sino que también han sido utilizados por regímenes totalitarios y por gobiernos autoritarios, ¿no? Es una contradicción, es una paradoja, ¿no? Porque supuestamente es el poder del pueblo para el pueblo y son instaurados por gobiernos autoritarios, ¿no? Por ejemplo, tenemos como ejemplos en 1978 el referendo de Pinochet sobre la defensa de la dignidad de Chile. En 1963 en Brasil se crea un plebiscito que culminó con un golpe de Estado y la revocatoria de mandato en el 99 y en 2004 que se hizo en Venezuela. Pues entonces, vemos esta parte doctrinal, ¿no?, que es muy interesante. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de democracia directa en México? Como ya señalé, pues tenemos la consulta popular, la revocación de mandato y la iniciativa legislativa ciudadana. De manera muy rápida, pues vamos a ver que la consulta popular se estableció desde el 2014, cuando se reforma la Constitución y se establece la consulta popular como un derecho ciudadano. En 2014 se emite la legislación que lo regula. Y la primera consulta que se llevó a cabo, pues fue la del año pasado, ¿no? Que ya sabemos cuáles fueron los resultados obtenidos. No se obtuvo ni el 40% de la participación ciudadana para que sus resultados fueran obligatorios y solamente participó el 7,1% de la población, de los cuales el 97% fue a favor del sí y el 1,5% fue a favor del no. Pues por parte de la iniciativa legislativa ciudadana, esta se realizó a partir de 2013 con la reforma del artículo 71 constitucional y pues hemos tenido ahí unas cuestiones interesantes. Por ejemplo, la ley 3 de 3 viene de una iniciativa legislativa ciudadana. Ahora, pues pasemos a ver lo que es la revocación de mandato. El tema que nos interesa, ya teniendo toda esta parte doctrinal desarrollada, pues vamos a ver lo que es la democracia directa, este mecanismo a través de la revocación de mandato. Pues bien, ya les expuse que en el 2019 pues se reforma la Constitución. Particularmente se reforma el artículo 31, se adiciona la fracción 9 y se establece que es un derecho ciudadano participar en los procesos de revocación de mandato. Bien, aquí con la reforma a este artículo se van adicionando varias fracciones, ¿no?, sobre cómo se debe de llevar a cabo esta organización. De igual forma se establece que debe de haber una ley reglamentaria que debe de ser emitida por el Congreso y de los puntos relevantes que establece esta reforma es que la revocación del mandato del presidente pues debe de ser convocada por el INE a petición ciudadana. Pues esta solicitud de peticiones se llevaron del 1 al 15 de octubre, se recibieron más de 800 solicitudes y pues actualmente pues ya sabemos de que sí se aprobó y que se va a llevar a cabo, ¿no?, en abril próximo la jornada de votación. Ahora bien, estas solicitudes, ya que les dije que fueron más de 800, debían de acompañarse o debían de recabarse el equivalente a 3% de los inscritos en la lista nominal de electores. Después, a su vez, debían estar repartidos este 3% en las 17 entidades federativas. Y, como mínimo, debían de estar el 3% de la lista nominal de cada entidad federativa.
Iba 3, 3, 3, es como una escalerita que era un requisito que se debía de cumplimentar para que pudiese pasar la solicitud. Lo que también nos señala la reforma constitucional es de que solamente se podrá hacer en una ocasión durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. Por eso es que actualmente pues ya pues se propuso, ¿no? Después de estos 3 meses, estos 3 años de gobierno del Ejecutivo Federal. También establece, esto es interesante, ¿no? Porque se establece que debe de haber por lo menos una participación del 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. Aquí voy dejando una de las conclusiones que más adelante tomo, o sea, porque se reforma la ley y dice que el resultado va a ser vinculante siempre y cuando sea el 40%. Y siembro la duda, ¿a poco cuando son las elecciones se pide un requisito mínimo de participación para que la elección de un gobernador sea válido, para la elección de un presidente sea válido? Pues no, ¿verdad? Entonces, pues aquí hay un juego, ¿no? Ahí sobre el 40% de la población que yo digo pues que no debería de ser, no debería de estar ahí, lo digo aquí desde las cátedras o del aula, pero pues es una duda, ¿no? Una reflexión. Ahora, otra de las cuestiones que establece esta reforma constitucional es de que señala que el INE es la única autoridad, ¿no? Para organizar, desarrollar, computar la votación y que a su vez el INE va a emitir el resultado de la jornada electoral. También señala que los resultados que emita el INE pueden ser impugnados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de su sala superior. ¿Quién va a resolver las impugnaciones que se hubiesen interpuesto y va a dictar pues el resultado final, ¿no? El veredicto final. Por último, pues dentro de las reformas que se hizo al artículo 84, pues tenemos que señala que en caso de que haya sido aprobado la revocación de mandato, se asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso. Esto deberá hacerse y dentro de los 30 días siguientes, el Congreso pues deberá de nombrar a quién va a concluir, ¿no? el periodo constitucional. Pero pues también la legislación es medio escueta ahí, no señalan como algún procedimiento ni cómo va a ser el proceso de elección. Entonces, ahí queda también como para la reflexión. Bien. Ahora vamos a pasar a ver lo que es la siguiente marco regulatorio, que es la Ley Federal de Revocación de Mandato. Esta ley se publicó el 30 de septiembre del año pasado. Esto ya fue un plazo mucho después del cual había sido otorgado, y fue a instancia, a petición de la Sala Superior, a través de una resolución que le dijo, oye, pues ya te tardaste, ¿no? En los tiempos, pues tienes que sacar esta ley, ¿no? Y la publicó hasta 30 de septiembre. ¿Qué implicó esto? Pues que hubo como unos retrasos, ¿no? Pues para el desarrollo del proceso de revocación. Esta legislación define al proceso de revocación de mandato como un instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular del presidente de la República. Esto es a partir de la supuesta pérdida de confianza, ¿no? Así lo señala la legislación, que también es cuestionable, ¿no? Dice, a partir de la pérdida de confianza. Bueno, ¿será el único caso, o sea, por el que se puede pedir la revocación de mandato? Pues no lo sé. Pero, pues, así lo señala la ley, ¿no? Yo considero que hay algunas cuestiones más importantes, ¿no? Establece también retoma los requisitos que ya vimos, que fueron reformados en la Constitución Federal, y señala que corresponde al INE verificar que se cumplan los porcentajes referidos de participación, establece un mecanismo de cómo se van a computar, a revisar las firmas, y que el INE, cuando ya se complementen las firmas, pues va a emitir la convocatoria correspondiente. También señala de que el INE va a ser la única autoridad para llevar a cabo la promoción del voto y la difusión
¿no? De todo tipo de propaganda relacionada con con el proceso de revocación de mandato. Autoridad, la única autoridad. Asimismo, también señala que el INE es la única autoridad que puede administrar tiempos en radio y televisión como para difundir este tipo de propaganda. Existe una prohibición de que ninguna otra persona, ya sea organización civil, particulares o demás, partidos políticos, mucho menos, pueden contratar tiempos en radio y televisión, ¿no? Para difundir la promoción del voto y propaganda con relación a este tema. Señala que la difusión de este tipo de propaganda pues debe de ser objetiva, debe de ser imparcial, debe tener fines informativos y que no deberá influir en las preferencias de la ciudadanía a favor o en contra, ¿no? De algún resultado. También señala que durante el proceso de recolección de firmas, pues los partidos políticos no deben intervenir y deben de abstenerse de impedir o obstruir las actividades de recopilación de firmas. Más bien, deben de abstenerse de impedir o de obstruir, ¿no? Esto también se retoma para cualquier autoridad, a cualquier nivel de gobierno. Esto se preveía antes de una resolución de la Corte que los partidos políticos podían promover, ¿no? Los distintos medios, por distintos medios a la radio y televisión, propaganda. Pero, sin embargo, con la reciente resolución de la Suprema Corte, declaró inconstitucional esta porción normativa y excluyó a los partidos políticos para intervenir en este tipo de democracia directa. Esto porque, como ya vimos doctrinalmente, pues la Corte hizo un análisis y dijo, bueno, si estos son democracias de participación directa de la ciudadanía, para la ciudadanía y organizados por la ciudadanía, petición de la ciudadanía, ¿qué tienen que estar haciendo los partidos políticos, no? Promoviendo el voto a favor o en contra. Entonces, determinó inconstitucional esta parte y eximió de participación a los partidos políticos. Ahora, dentro de otras de las prohibiciones que señala esta ley, es interesante que al igual que en cualquier elección federal local, pues obliga a las autoridades a cualquier nivel de índole de gobierno suspender la difusión en medios de comunicación de todo tipo de propaganda gubernamental, excluyendo siempre, como ya sabemos, pues las campañas relativas a los servicios educativos, a los de salud y a todas aquellas necesarias para la protección civil. Entonces, nada más, o sea, a colación traemos de que ya inició apenas lo de la difusión de la convocatoria. Entonces, ahorita ya ningún ente de gobierno pues puede estar difundiendo propaganda gubernamental, ¿no? De cualquier tipo, salvo los temas que ya expusimos, ¿no? También otra de las prohibiciones, pues obviamente pues está prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de las firmas, para promoción y para contratar propaganda relacionada con el tema. Y también establece un periodo de veda, como en las elecciones que nosotros conocemos, ¿no? En las elecciones comerciales, que son de 3 días naturales anteriores a la jornada de la votación y hasta el cierre de las casillas, es decir, pues dentro de este periodo, pues está prohibida la publicación o difusión de encuestas que tengan por objeto dar a conocer las preferencias de la ciudadanía, ¿no? O cualquier otro acto de difusión que tenga un contenido similar. Bien, pues bajando, ya vimos lo que es cómo se regula en la Constitución Federal, en la legislación federal. Vamos a ver qué es lo que ha emitido el INE. De manera muy general, la verdad, porque el INE ha tenido una serie de complicaciones, ¿no? En todos estos acuerdos que ha emitido. Ustedes ya saben que han escuchado, ¿no? En las noticias de que ha argumentado que no tiene presupuesto y demás. Entonces, ha emitido varios acuerdos donde incluso ha llegado a suspender, ¿no? El proceso de revocación, ¿no? Del mandato. Y que, pues, tanto la Suprema Corte de Justicia y la Sala Superior le dijeron, oye, pues es que tú no tienes la facultad, pues, para suspender un derecho político otorgado en la Constitución. O sea, no me importa, pues, que digas que no tienes recursos. O sea, tú no puedes suspender este ejercicio de este derecho político de la ciudadanía, ¿no?
Bueno, pues entonces, pues, ¿qué le dijeron? Pues con los recursos que tú tienes, INE, pues realiza y ajústate y pues realiza el proceso de revocación de mandato pues en todas las etapas, ¿no? Pues ahí ataron de manos al INE, pero pues al final de cuentas pues ya fue una decisión que fue tomada tanto por la Sala Superior como por la Suprema Corte de Justicia. Ahora, pues ¿qué hace el INE? Pues el INE, pues como ya vimos, es el encargado de emitir los lineamientos, o sea, las reglas del juego, de decir, ok, mira, vamos a establecer las fechas. Se establecieron fechas, por ejemplo, para el aviso de intención, para presentar las solicitudes, ¿no? Que fue en octubre. Para recabar la etapa del apoyo ciudadano, para recabar las firmas, que fue de noviembre a diciembre. Luego, para la emisión de la convocatoria, que fue pasado apenas el 4 de febrero, y también estableció que la fecha de la jornada de la votación sería el 10 de abril, ¿no? Siguiente. Entonces, sería muy extenso empezar a desarrollar cada uno de los acuerdos que ha emitido el INE, pero a final de cuentas, todos estos acuerdos que han sido revisados tanto por la Sala Superior, por la Suprema Corte, a través de las acciones de inconstitucionalidad, pues han engrosado y incluso han otorgado facultades al INE, y pues como ya les dije de la cuestión presupuestal, pues le dijeron que incluso pues que no había como una obligación por parte de la Secretaría de Hacienda como para que le destinaran recursos especiales para la revocación de mandato, sino le dijeron, bueno, pues ya con tu presupuesto que te aprobaron, pues con eso pues incluye todas tus actividades, incluyendo pues, lo de la revocación de mandato. Pues entonces, pues así ha sido como la travesía dentro de las resoluciones que ha emitido el INE. Ya por último, el último que ha emitido este instituto, pues más reciente, señaló que el pasado 31 de enero se informó pues de que se alcanzaron las firmas, ¿no? Respecto a las solicitudes requeridos para que se iniciara el proceso. Como se alcanzaron las firmas, por ende, a consecuencia, publicó la convocatoria el pasado 4 de febrero, ¿no? Es una convocatoria que fue difundida a través de diversos medios de comunicación y que puede ser consultado allí en su página, ¿no? De internet. Bueno, otra de las cuestiones interesantes pues que les que he allí expuesto son las resoluciones que ha emitido la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Particularmente, pues apenas la muy sonada que la acción de inconstitucionalidad 151-2021, en el cual se analizaron diversas temáticas sobre la inconstitucionalidad de varios preceptos de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Entre aquellos más sonadas de lo que se resolvió, pues fue lo de determinar que la pregunta que viene en la ley, pues se va a quedar tal como está, ¿no? Ustedes conocen pues, la pregunta que ha estado mucho en medios, ¿no? Que dice, ¿estás de acuerdo en que el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Pues esa era la pregunta, ¿no? El proyecto, esto fue interesante porque el proyecto que se presentó en la Suprema Corte hacía unas argumentaciones diciendo pues de que esta pregunta a su vez contenía dos preguntas, ¿no? Era de, oye, se le preguntaba, ¿estás consciente, estás a acuerdo de que se le revoque el mandato o que siga en la presidencia de la República, ¿no? Entonces ahí se usó un análisis y los ministros, el proyecto llegaba a la conclusión de que pues, esto podía confundir a la gente, o sea, que cuál era la necesidad de que se le pusiera esa parte de o siga en la presidencia, o sea, si no se le va a ratificar, o sea, pues el hecho de que no sea, el hecho de que se conteste sí o no, de que se le revoque el mandato, pues era suficiente, ¿no? Y pues por ende el proyecto iba declarando la inconstitucionalidad de este apartado de la ley. Sin embargo, aquí pasó una cuestión pues, interesante porque a pesar de que la mayoría de las y los ministros, la mayoría de 7 ministros y ministras votaron a favor,
Hubo 4 votaciones en contra, los 4 votaron en contra diciendo de que se quedara tal como está la pregunta en la ley. No obstante de que hubo esta mayoría, pues no se pudo calificar de constitucionalidad, o sea, porque se necesitaban 8 votos, o sea, les faltó un voto a favor, pues para que pudiese declararse inconstitucional. Entonces, por esta simple razón, pues se desestimó la propuesta, ¿no? Pues ahí ya entran, pues varias cuestiones, ¿no? Sobre los temas de constitucionalidad, o sea, decir, ¿a poco 7? Con el simple hecho de que se obtenga una mayoría, pues debería declararse una inconstitucionalidad, ¿no? Pero pues bueno, estas ya son cuestiones constitucionales, pues que en otros momentos se pudiese hablar, ¿no? más a profundidad. Uh-huh. Otra de las cuestiones interesantes que resolvió la Suprema Corte de Justicia es de que los partidos políticos no podrán, o sea, no pueden promover la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato, ya que como vimos, esto es un mecanismo de democracia directa para el pueblo, para la ciudadanía, y entonces no tenía injerencia que los partidos políticos estuvieran promoviendo, ¿no?, la participación. También señaló, o sea, de que incluso, pues, los partidos políticos, pues, por ende no pueden, utilizar los recursos del financiamiento público para este objeto. No obstante, dijo la Corte, pues bueno, pues tú como eres un ente de interés público, pues puedes nombrar representantes en las casillas, ¿no? O sea, sí, el partido político pues, puede estar ahí en las casillas como pues para que se vea que se desarrolle el proceso adecuadamente y en los términos de la ley, ¿no? Y que pueda hacer observaciones y demás. Pero esto no implica que tú puedas promover la participación de un partido político. Uh-huh. También otra de las cuestiones interesantes que fue declarado inconstitucional es de que, por ejemplo, decía la ley, dice, oye, pues sí, existen todas estas prohibiciones, ya las que ya vimos, pero no decía cuál era el medio de impugnación, el procedimiento, pues para que una autoridad jurisdiccional pudiese conocer, ¿no? A través de qué proceso, quién era la autoridad jurisdiccional competente, pues para conocer este tipo de casos, de controversias, ¿no? Entonces, pues dijo la Suprema Corte, pues esto causa una inseguridad jurídica, ¿no? Porque solamente la ley te dice, te remite a la ley general electoral, dice, pero pues no establece un mecanismo de cómo se va a resolver, incluso no establece ni las sanciones, ¿no? Entonces, esto es interesante porque nosotros, bueno, más adelante les voy a exponer, o sea, nosotros como en la sala especializada, pues, asumimos competencia previo, ¿no?, a que la Suprema Corte dijera esto. O sea, nosotros nos declaramos competentes para conocer de estos asuntos. O sea, dijimos, si no, entonces, ¿quién va a ser la autoridad, no? Otro de los puntos que la Suprema Corte señaló, pues, de que respecto al presupuesto asignado, es de que le dijo al INE, dice, pues bueno, pues no hay una obligación, ¿no? No existe una obligación particular para que a ti, INE, te generen recursos específicos para el proceso, ¿no?, de revocación del mandato. Esta era una exigencia del INE, había promovido el INE la acción inconstitucional, pero pues ya la Suprema Corte de Justicia ya le dijo, ¿sabes qué? Pues no hay alguna facultad extraordinaria, entonces pues ya con el presupuesto que te dieron, pues tienes que organizar el proceso de revocación de mandato, ¿no? Y pues básicamente esto fue lo que dijo la Suprema Corte de Justicia, ¿no?, en este tema tan interesante y tan debatido. Uh-huh. Se llevó a cabo durante 3 sesiones, entonces estuvo interesante el debate de los ministros. Uh-huh. Agua, distinguir muy bien entre lo urgente, lo importante que tiene un parque. Ok, no creo que está filtrando bien. Bueno, ahora les voy a exponer rápidamente pues algunos asuntos, ¿no?, de este proceso de revocación de mandato, pues, que se han visto en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, particularmente en la sala regional especializada y de los cuales me tocó participar, ¿no?, en su elaboración, en algunos de ellos, ¿no? Primero, o sea, hay que resaltar que cuando inició todo este proceso de revocación de mandato,
pues nos llegaban quejas, ¿no? Nos llegaban denuncias. Ajá. Y se nos planteaba, oye, pues no encuentro aquí en la autoridad, pues te lo mando a ti como para que tú me resuelvas sobre el proceso de revocación de mandato, porque se está difundiendo X propaganda, porque se están utilizando supuestamente recursos públicos, porque hay una cuestión de imparcialidad. Entonces llegan a nosotros los asuntos, ¿no? Y pues sí nos puso como que analizar cuál era si nosotros éramos competentes para resolver. Tuvimos que realizar un estudio constitucional, jurídico, legislativo, analizar cuál era la finalidad de estos medios de participación democrática, ¿no? Entonces fue interesante porque nosotros asumimos competencia a través de una vía jurisprudencial, o sea que nosotros mismos fuimos construyendo y elaborando, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué dijimos? Pues bueno, nosotros como sala regional especializada, pues nos toca resolver aquellos asuntos en los que se esté denunciando propaganda ilícita, ¿no? De los comicios electorales, o sea, de cualquier tipo de elección, ¿no? Nosotros conocemos pues todas aquellas cosas que tienen que ver con el uso imparcial de recursos públicos, imparcialidad de los servidores públicos, ¿no? Y entonces, pues nosotros asumimos ahí competencia diciendo, bueno, nosotros conocemos de este procedimiento sumario, pues vamos a conocerlo. Se conoce a través del PES, porque es un procedimiento que es sumario, es expedito, luego trata de atajar cualquier inconsistencia que se haga dentro de estos procesos comiciales, en este caso revocación de mandato, y pues, determinamos que esa era la vía competente, ¿no? Después, unos asuntos interesantes, por ejemplo, un asunto de que se denunciaron las conferencias mañaneras, ¿no? Donde el presidente de la República sale y expone, ¿no? Hablando sobre la revocación de mandato y empieza a decir, oigan, pues yo, pues yo los invito pues, para que pues, participen en el proceso de revocación, es un buen ejercicio previsto en la Constitución. Entonces, si piensan que hay corrupción, pues vayan a votar, ¿no? Y pues, y dijo el presidente, dice, bueno, pues yo puedo hablar sin que me digan, sin pedir que voten por mí, ¿no? Entonces, pues aquí fue una encrucijada así muy interesante, pues porque este proceso de las mañaneras, pues el presidente ocupa para hablar de muchos temas, ¿no? A final de cuentas tuvimos que analizar las manifestaciones y particularmente, pues vimos que estas alcanzaban dentro de la libertad de expresión, o sea, porque se hablaba de manera neutral, ¿no? De manera, no se incitaba a pedir la votación, ¿no? En un determinado sentido. Entonces, pues, determinamos que no hubo una contravención a la normativa electoral. Otro de los asuntos interesantes fue esta resolución, el PCC2, sobre el evento que se hizo en el Zócalo, ¿no? Que se llamaba Los 3 años de gobierno, donde el presidente expone muchas cosas de propaganda y tal, y de repente empieza a hablar sobre el proceso de revocación del mandato, ¿no? También ahí tuvimos que analizar las expresiones, vimos que era neutral, no se utilizaba un lenguaje que se pidiese o se invitaba a votar en determinado sentido, y también dado que en ese momento todavía no se tenía certeza si iba a ser si se iba a llevar a cabo el proceso de revocación de mandato, todavía no había una convocatoria, entonces dijimos, pues bueno, está dentro de la libertad, ¿no? Configurativa. Dentro de estos asuntos es interesante porque ya actualmente, ya el presidente ya no puede, ¿no? Ya existe una prohibición de todos los servidores públicos, ¿no? Ya no podría salir en las mañaneras, estar hablando, difundiendo propaganda gubernamental, ¿no? Entonces ahí es un tema interesante, pues a ver cómo se comporta y demás, ¿no? Y bueno, pues aquí les dejo otros asuntos, donde se ha hablado sobre imparcialidad de recursos públicos y demás, ¿no? Y bueno, quería abordar unas conclusiones, si quieren las dejo al final y pasamos para ver si tienen algún comentario, alguna inquietud de sobre este tema político, ¿no? Y les agradezco que me hayan otorgado el tiempo para exponer este tema interesante. ¿Estás activo?
Muchas gracias, Raimundo. Mira, hay una pregunta de Rolando Chávez. ¿Qué participación pronosticarías que puede haber en la revocación de mandato este 10 de abril? Pues, híjole, pues como analista o estadístico, pues ya vimos, o sea, tenemos un comparativo, ¿no? Lo que fue la consulta popular, donde solamente participó, ya dije ahí el porcentaje, fue un porcentaje mínimo, ¿no? Entonces, pues yo considero, pues, de que desafortunadamente, pues no va a alcanzar, ¿no? Ni el 40% de la lista nominal de electores. Como les decía, pues este es un tema, o sea, de decir, a ver, ¿por qué es necesario el 40%? O sea, con que participe la gente que quiera participar y que el resultado que dé, pues eso sí que sea el vinculante, ¿no? ¿Por qué nos sujetamos ese 40% de la población, no? Incluso hay procesos selectivos de gobernadores, incluso las elecciones presidenciales donde no se alcanza ni el 50%, ¿no? de la participación activa de la ciudadanía, ¿no? Y se tienen por válidas los resultados, ¿no? De las elecciones. Entonces, aquí, más allá de cuánta gente puede participar o no, pues yo ahí pondré la duda de por qué la Constitución nos pone ese condicionante, ¿no? Para que la resolución sea vinculante. Uh-huh. Tenemos también por ahí alzada la mano a Beba. Beba, ¿tú quieres realizar alguna pregunta? Ya, muy bien, gracias. Sí, Rey, muchas gracias, muy valiosa toda la información. Mi pregunta es algo que circula mucho a través de las personas. Muchos que estamos, o que yo me incluyo, que no quiero que continúe este presidente, entonces algunos dicen, no vayas a votar para que no sea vinculante. Él ganó con un 30 y tantos %, que ni siquiera en la elección presidencial, si no se logra el 40%, el resultado no sea vinculante. Y entonces, pues no vayas a votar. Y otros dicen, sí, es la oportunidad que tenemos para que realmente sacar a este señor y que ya nos deje. Pero sin embargo, pues yo pienso, ¿verdad?, que quedaría, como comentaste ahorita, el presidente de la Cámara, y que está ahí medio confuso ese proceso. Entonces, pues la duda es, o sea, ¿votar o no votar? Sí, votar o no votar. Pues miren, esto nace incluso, ya vimos, ¿no?, cuál fue el origen de este tipo de mecanismos de participación directa. Yo considero particularmente, pues, de que este tipo de ejercicios democráticos debe ser como una respuesta, ¿no?, o como una forma de acción emergente, ¿no?, cuando existen riesgos en la forma del actuar del presidente, ¿no? Actualmente resulta paradójico, ¿no? O sea, de que los mismas personas, no los promoventes de la revocación de mandato sean impulsados por simpatizantes del gobierno en turno, ¿no? Cuando el origen de este tipo de mecanismos es lo contrario, ¿no? O sea, para la gente que esté inconforme, pues solicita este proceso de revocación, ¿no? Y entonces, pues quiere destituir al gobernante en turno. Uh-huh. Respecto a participar o no, yo la verdad, yo promuevo bastante, ¿no?, todos estos tipos de ejercicios desde la cátedra, desde la doctrina, porque de verdad que es muy interesante, ¿no?, saber cuáles serían los resultados, ¿no?, incluso si fuera vinculante, ¿no?, y incluso hasta como para praxis, ¿no? O sea,
Por eso yo sí fomento siempre todos estos ejercicios, lo que son las consultas populares, ¿no? Este proceso de revocación de mandato, o sea, porque pues a través de la participación, ¿no?, activa de la ciudadanía y a través de toda la erogación de recursos federales que se invirtieron en esto, hay que darle el valor suficiente y hay que darle la importancia necesaria, ¿no?, para que la gente pueda participar, o sea, para que pueda decidir, ¿no? Ya el resultado, pues como vemos, o sea, el resultado va a ser lo de menos, o sea, yo no creo que se alcance el 40%, o sea, es un poco, no es tan fácil que siga esos grados de participación, menos en estos cuando no hay ni siquiera un presupuesto asignado como se hace en las elecciones federales, ¿no? O sea, imagínense que el INE tiene todo el presupuesto para promover las elecciones federales y no se llega muchas veces, ¿no?, ni al 50% de participación, ¿no? Entonces ahora imagínense con un presupuesto más limitado, con un presupuesto pues que la verdad sacándose así de las bolsas lo más que puedan, o sea, pues no creo que muchas veces la gente ni se entera, la gente no sabe ni cuándo va a ser la jornada, ¿no?, de votación, ¿no? Yo considero pues que pues debemos de ejercer, ¿no?, el voto, ¿no? Y pues para más adelante pues ver cuáles serán, es interesante, ¿no?, analizar cuáles serían los resultados. Uh-huh. Gracias, Nueva. Raimundo, hay por ahí otra pregunta de Jesús Rojas. Buenos días. Yo llevo reflexión ya de lo que comentamos ahorita, Sí. de lo que comentaste. Para mi punto de vista, esta consulta o revocación, el origen está mal, como bien lo dijiste ahorita. El origen sale del Ejecutivo. Prácticamente moviliza a sus huestes para que pidan una consulta por si le tienen confianza o no le tienen confianza. Cuando la ley dice que debe salir de un ciudadano, al gobernante. Sale disfrazada porque se reúnen todo el protocolo jurídico que se requiere, el famoso 1,5 millones, no sé cuántos millones de firmas. Pero fueron firmas generadas desde el poder, desde el mismo poder. Fueron acarreados muchos de ellos para que fueran a llevar el voto. Y no sale de un ejercicio, porque lamentablemente, de un ejercicio en contra del gobierno, porque lamentablemente, como tú bien lo dices, difícil te vas a poder alcanzar ese rango de participación ciudadana que difícilmente se logra cuando son elecciones normales federales. Ahora imagínate, en una intermedia, ¿cuánto es la participación de la gente para votar? Ahora imagínate una revocación, pues ni de chiste vas a lograr eso. Entonces, ¿qué es lo que quieren demostrar en el gobierno? Que si salieron 10 millones de gente a votar y las 10 votaron por el señor, pues va a decir, el mundo está conmigo. Y más cruel sería que si esos 10 millones que salieron a votar, 1 millón que creyó en este ejercicio que se promueve, va a decir el 90% de la población está conmigo, y no es cierto. Lo que él quiere es una aspirina o ¿cómo se podría decir? Un stent para poder finalizar su mandato con mayor poder y pulverizar la oposición que se está generando apenas, que se está gestando desde hace tiempo. Yo por eso yo creo que participar en una payasada, yo lo digo así, de revocación de mandato, yo no lo haría, porque es una verdadera payasada. Sale del gobernante, no sale del ciudadano. Sale con acarreados y no sale de una inconformidad con el gobernante. Sale por gente que quiere que le digan que le aplaudan. Entonces yo creo que sería como ciudadano incongruente en la participación, en el sentido de que vamos a ir a aplaudirle a una reverenda payasada de participación ciudadana que quieren disfrazar a través de un ejercicio de revocación, como la ley lo marca. Sí, claro, Jesús, tienes toda la razón. O sea, por eso le decía que es paradójico, ¿no? O sea, ¿cómo se utiliza este medio de el origen de este mecanismo de participación? O sea, que debe de ser doctrinalmente promovido por los opositores, ¿no? Claro. Y es paradójico como
el gobierno en turno, ¿no? Y simpatizantes están promoviendo, ¿no?, la misma participación. O sea, estas son cosas que, pues a nivel mundial, o sea, pues, son precedentes. Incluso el proceso de revocación de mandato que se hubo en Venezuela en el 99 y 2004 fue instada por los opositores, ¿no? Claro. ¿No? Y ahí, en el 2004 ganó el presidente Chávez, ¿no? O sea, dijo, pero pues ahí sí, hubo una oposición, o sea, que promovió la solicitud, ¿no? Entonces, pues, hay que ver, o sea, que debemos de analizar y nosotros reflexionar como ciudadanía, ¿no? O sea, de que este tipo de procesos, ¿no? No deben de servirse como para poner, para avalar políticas públicas, o sea, no se deben de utilizar para evaluar la popularidad del Ejecutivo Federal, ¿no? O incluso para evaluar cualquier resultado de ninguna administración, ¿no? Entonces, por ende, Y le estoy preguntando. debe de ser solamente como utilizado como un ¿Perdón? de emergencia, ¿no? Desde manera doctrinaria, ¿no? Entonces, tienes mucha razón, Rodrigo, o sea, y puede verse, Jesús, perdón, puede verse, pues, desde esa perspectiva, ¿no? Y, pues sí, ¿no? También, comparto tu opinión en ese sentido. Raimundo, muchas gracias por tu presentación. Realmente es un tema bastante controversial. Los que puedan apoyar al gobierno, los que no apoyan al gobierno, pero el sentido estricto de la revocación del mandato, de la consulta popular, es la participación ciudadana en esta democracia que se supone tenemos en nuestro país. Realmente esa es la voluntad, realmente, ¿por qué no lo propone la ciudadanía? Porque no logra el mínimo porcentaje para hacer una consulta. Hay un porcentaje específico que te piden para hacer la consulta, no sé si es el 3 o 4% del padrón electoral. Entonces, pues tendrías que ser un partido político para lograrlo. Como ciudadano tendría que estar pasando algo muy que fuera en contra de los ciudadanos para que se pudieran reunir. Lo que sucede es que no tenemos la convocatoria como ciudadanos, primeramente en participación. Lo vemos en las elecciones, 55, 57, 58%, ni el 60% llegamos de participación del electorado. Entonces, parte de eso depende mucho también del ciudadano que no participa. Por más que se promuevan leyes, de hecho yo les hice una propuesta al gobierno actual aquí del estado, pero me dijeron, no, es que no va a proceder porque pues le vamos a dar el poder al ciudadano. Pues lógico que sí, en el aspecto del predial, ¿no? Que yo tuviera una participación presupuestaria, que mi dinero de predial se viera realmente reflejado con lo que yo pago. Si yo pago 10,000 o 15,000 pesos en una colonia privada donde hay 200 casas, pues supondría que yo tendría unos 2 millones de participación del presupuesto participativo que existe también en la ley, pero no se ha ejercido. Entonces, no, es que le vamos a dar más poder al ciudadano. Pues es cierto, o sea, desafortunadamente los gobiernos, el color que sea, no le dan la oportunidad al ciudadano a participar como tal cosa, como dicen, todas las consultas, si tú ves los porcentajes, yo lo estuve analizando, las consultas se han hecho en la Ciudad de México, 4, 5, 6%, 7% es el máximo que llegas para participar en una renovación de un parque. O sea, realmente la gente está muy apática en la participación. Lo que está haciendo el gobierno, digo, si es parte de ello está bien, pero el detalle es, yo creo que el gobierno, si no es el ciudadano, tiene que no obligar, sino de una manera invitar a participar. A lo mejor esto tiene mucho sentido político, que si va a mostrar músculo político o no va a mostrar músculo político, pero realmente alguien tiene que ser el que invite a la participación, porque el ciudadano como tal nada más está esperando a ver qué pasa, ¿no? No nada más está exigiendo. Acá, como por ejemplo, acá estamos echando café, ¿verdad? Y estamos criticando, pero no participamos en la elección del día del 10 de abril, ¿verdad? Digo, yo no sé si participar o no, todavía estoy analizando, necesito platicar con mi esposa. Y hablarle a Cabecita de Algodón, a ver si me dice que por quién ir. Pero es cierto, eso es lo que sucede, es lo que está pasando en México. Hay una gran apatía política en la participación, porque ya no hay creencia en los partidos políticos. Claro, pues bueno, pues sí. Incluso nada más para echarle un poco más, ¿no?, a tu participación muy cierta, ¿no? Incluso nada más para poner el dato,
de que los niveles de solicitudes de firmas y los porcentajes que se necesitan para hacer este tipo de solicitudes incluso son muy superiores en número de firmas para cuando se solicita la creación de un nuevo partido político, ¿no? 11 veces más, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos jugando, no? Exacto. Pues son críticas, ¿no? A la reforma constitucional, a la ley. Entonces, ¿cuál es el interés aquí, no? Como decíamos doctrinariamente, las élites verdaderas, las élites políticas de poder, entonces, ¿qué están haciendo, no? Están maquinando este tipo de mecanismos a su favor. No lo sé, pero pues es una reflexión más. Pues todos los partidos políticos mandan en el Senado, mandan en los tribunales, porque escogen a los magistrados, mandan en la Suprema Corte, mandan en el INE porque tienen poder ahí. Entonces, ¿qué realmente, a quién estamos dejando el poder? Realmente el presidente, pues ahí está, pero los partidos políticos son los que realmente comandan nuestro futuro, ¿no? Entonces, no todo tiene que ver con, ni estoy defendiendo el gobierno actual, ¿verdad? Pero no necesariamente el gobierno actual esté bien o esté mal, pero todos realmente los partidos son los que están mandando a dónde vamos, están marcando la agenda política realmente. Pero te agradecemos mucho tu participación, los que estuvieron conectados por Zoom, gracias a todos los compañeros, amigos e invitados, a ti Raimundo, te agradecemos tu tiempo, valioso, realmente es un tema en el cual debemos participar más seguido y estar, porque no es una obligación, porque así lo dice la Constitución. Desafortunadamente, como no hay penas, como en otros países de que si no votas te cancelan tu cédula o tu pasaporte para poder salir, hay cosas que sí es muy importante que tenemos que cambiar en México. Te agradecemos nuevamente tu participación, le damos un aplauso, compañeros. Y antes de terminar, vamos a presentar una imagen para... se conectó otra vez. Hay una imagen que vamos a presentar en la pantalla para el día 6 de junio en nuestra Convención Internacional de Rotary. Le voy a pasar la palabra aquí a Carlos Sandoval. Bueno, buenos días. Pues la idea es una invitación, nos sacamos la rifa del tigre, vamos a organizar el desayuno latinoamericano allá en Houston, precisamente en la Convención Mundial. Todos lo estamos invitando, le voy a pedir aquí a mi ahijado, mi amigo, a Paco, me ayude con la cuestión de los programas. Está incluido la zona 25A, que es toda la República Mexicana, Centroamérica, Colombia y República Dominicana, y por el otro lado está la 23B, que es Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, y por el otro lado ustedes aprecian ahí la fotografía de izquierda a derecha, la cuarta, Halash, Antonio Halash, es el exdirector de Brasil, también está puesto. Nosotros nos vamos a trasladar para hacer la reservación en el Four Seasons Hotel. Sería un evento que empezaría a las 7:30 de la mañana. Está a una distancia de 6 a 10 minutos caminando del centro de convenciones de Houston. Entonces esperamos una afluencia de 150 latinos y 150 brasileños. Entonces me gustaría mucho que lo tomaran en cuenta para ir y asistir. Vamos a tener, digamos, por primera vez la presentación de una mujer en 117 años que lleva de fundado Rotary, Jennifer Jones, es una canadiense. Entonces vamos a checar la invitación que se le hizo ahora en el pasado Remix, pero me gustaría mucho que nos ayudaran asistiendo. Gracias. Gracias, Carlos. Pues gracias a todos, y con el lema de nuestro presidente Shekhar Mehta, servir para cambiar vidas.